Este medicamento actúa sobre estos receptores, ¿verdad? Inhibe la actividad simpática, pacientes que están taquicárdicos, hipertensos, le dan metoprolol, son 100 miligramos al día, entonces va a bloquear estos receptores y hay varios alternativos. Entonces, el efecto simpático del corazón, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad, aumento del flujo sanguíneo, es a través de los receptores beta. Ya grábenselo porque van a ir a farmacología y el efecto parasimpático, ¿verdad? Que disminuye la fuerza de contractilidad, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el flujo sanguíneo, es a través de los receptores muscarínicos. Receptores beta 2 y receptores muscarínicos. Es que estos obedecen a noradrenalina y estos obedecen a acetilcolina, pero vamos a dejarlo ahí. Por lo menos los receptores beta 2 y receptores muscarínicos. Ahora, defectos de tabicación. Defectos de tabicación. Es un espacio que no se debe comunicar. Por ejemplo, ¿ahí qué error hay? Comunicación interauricular o tabique interauricular es un espacio que hay, ¿verdad? En el niño recién nacido es el foramen oval que se tiene que cerrar a las pocas horas que nace, ¿verdad? Si eso no se cierra, esto es más común en niños con síndrome de Turner, ¿verdad? ¿Vieron síndrome de Turner y síndrome de Down en embrio? Sí. Yo ya me acuerdo. Y la comunicación interventricular es más común en pacientes con síndrome de Down. Eso es patológico. Todo eso es patológico, ¿verdad? El cierre de las válvulas, ecocardiogramas. Bueno, ¿a quién le pido un ecocardiograma? ¿A quién se les ocurre pedirles un ecocardiograma? A las personas que tienen problemas. Pues estamos viendo el corazón, ya vimos que el corazón, bla, bla, bla. Entonces, hay estudios. Está en pavorracio, bueno, no está el borrador. No hay. Bueno, ¿qué estudios hay del corazón? Un electrocardiograma. El electrocardiograma me va a diagnosticar bloqueos cardíacos, arritmias, ¿verdad? ¿Qué más? Infartos, ¿verdad? Electrocardiogramas, irregularidades, pericarditis, hasta pericarditis con el electrocardiograma. ¿Qué otro estudio se le hace al corazón? ¿Cómo? ¿Qué? Fíjense bien, yo tengo una arritmia, voy y me hago el electrocardiograma. No, pues doctor, usted trae una arritmia, una taquicardia, una fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Esos pacientes llegan a urgencia y los controlan, ¿verdad? Pero si tengo una fibrilación crónica y justamente cuando me hacen el electrocardiograma el corazón se le ocurre y no da marcha bien. Ah, mire, salió bien, pero voy a mi casa en la tarde y hago un esfuerzo, riego el jardín y me da la taquicardia. ¿Cómo a ustedes se les ocurre que me pueden a mí diagnosticar si cuando yo fui el electro salió normal? Con un Holter. Holter, ¿qué es eso? Me ponen un aparatito, ¿verdad? Me ponen el aparato y me llevo el aparato un día o hasta una semana a mi casa y hago lo que a mí se me ocurre y va a tener un registro, es como un electrocardiograma que lo va a hacer muchas horas y ahí puede entonces salir porque a veces, ok, Holter, ¿qué otro? Me hicieron un electrocardiograma, me hicieron un Holter, que es como un electrocardiograma portátil, pero no salió nada, me llevé 3 días el Holter. Y el cardiólogo me dice, pues es que brinque, corra, haga ejercicio para ver si sale más. Entonces, una prueba de esfuerzo. Prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es que hacen, te conectan uno de estos aparatos y te ponen a correr en una banda. A que tu corazón, ¿qué? Lata. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca máxima?
100, 120. Edad menos 220, ¿verdad? Edad menos 220. Por ejemplo, si un paciente tiene 40 años, 40 menos 220, 180. ¿cuánto da? 180. 180, ¿verdad? Digamos, es el umbral que podría resistir ya el corazón. Para eso, a eso hay que quitar todavía 20. Si un paciente tiene 60 años, menos 220, ¿cuánto da? 160. Es la frecuencia máxima que el corazón puede. Entonces, esta es la frecuencia, o sea, que si un paciente tiene una patología cardíaca, pues es el umbral que el corazón pudiera. Ok, prueba de esfuerzo. ¿Qué más? ¿Qué más estudia para el corazón? Electrocardiograma, Holter, prueba de esfuerzo. El prueba de esfuerzo te ponen a correr una banda hasta que el corazón lata en su máxima y ver que alguno en el electrocardiograma si hay zonas de isquemia, ¿verdad? Una isquemia, por prueba de esfuerzo. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Sí, pero es angiotac. Angiotac. El angiotac te meten contraste en la vena, pinta el corazón y te hacen una tomografía, ¿verdad? Y ven la luz de las arterias, qué tanto están cerradas. Ahí te dicen 20, 30, 40, 50%. Y después siguen las enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas son la MB, las tromboninas, y me falta una. La prueba de esfuerzo y la prueba de estrés es lo mismo. Sí, prueba de esfuerzo o prueba de estrés coronario, es lo mismo. Hay unas enzimas cardíacas que se elevan cuando el corazón está sufriendo. Un paciente que llega con un infarto, pues tiene el cemento ese en el electrocardiograma y pues le haces unas enzimas cardíacas y pues están elevadas. Las famosas troponinas y las enzimas MB. Y después, ¿cuál nos falta? Angiotac, enzimas cardíacas y el ultrasonido. Ultrasonido transtorácico y transesofágico. El ultrasonido lo pueden hacer por la pared o por el esófago, hay que meter la cámara, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero ver a un paciente qué tan estrechez tiene las arterias, pues le hago un angiotac. Si quiero ver si tiene isquemia o dolor torácico, pues uso la herramienta en el estudio, le hago un electrocardiograma. Si tiene una arritmia, pues le hago un Holter. Si el paciente tiene dolor y ya le hice un electro, le hice un Holter, le hago un angiotac y no me reporta nada, pues lo pongo a correr en una banda, ¿verdad? De hecho, cuando le hacen la prueba de esfuerzo, donde le hacen el estudio deben tener un carro rojo que tenga, por si se te llega a infartar ese paciente ahí, no se te muera, tienes que firmar. Y después sigue lo que es el cateterismo, ¿verdad? Cateterismo cardíaco, ¿verdad? El cateterismo cardíaco es una prueba no me gusta que haya mucha radiación. Meten la guía por la arteria femoral, puede ser por la femoral, por la braquial, ¿verdad? Y llegan al corazón y sueltan el contraste y eso es como un árbol que pinta el corazón. Así, mira, esa es una angiografía coronaria. Bueno, no viene el cateterismo. No viene. Pero el cateterismo cardíaco es un procedimiento invasivo. Eso es la angiografía coronaria o angiotac, el paciente está acostado, le metes el contraste y le haces el estudio. El cateterismo haces esto y entonces si hay una zona que ya no llega sangre, pues ya le pones un bypass, pones algo ahí. Y los cateterismos lo pueden hacer por femoral o por braquial. Y el ultrasonido, pues el ultrasonido es estructural, si quieres ver insuficiencia valvular o, 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 o,
les dio sueño? Preinfarto, o sea que no se infartó. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, se los voy a poner aquí. Se llama, bueno, porque van a ver muchos familiares. Se llama síndrome isquémico coronario. Se llama síndrome isquémico coronario. Hay una que se llama angina estable, angina inestable y infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Para los que van a ser cardiólogos, llega para los todo el mundo dice, no quiero ser cardiólogo y se ven operando. Ya luego quieren ser pediatras, luego quieren ser hematólogos, ya luego les sube la moral y el ego y quieren ser neurocirujanos. Pero ya cuando hacen el ENAR reprueba, bueno, neuro, pues, aunque sea trauma. Y luego no quedan en el examen, bueno, lo que sea, y al final se resignan en lo que caiga. Bueno, para los que van a ser cardiólogos, existe lo que se llama síndrome isquémico coronario cuando un paciente llega con dolor a urgencias, con dolor torácico. El dolor torácico tiene que ser opresivo, hay diaforesis y el dolor torácico puede ir en esta forma. Lo que yo quiero es, el médico diga, pero te llega un paciente y tú estás sospechando que tiene un infarto. Infarto, pues se muere si no lo tratas. Los síntomas pueden ser muy variables, pero el más común es el primero. Es un dolor opresivo, retroesternal, difuso, desesperante, diaforético, con disnea y se va del corazón al hombro. Ese es el famoso dolor cardíaco. Entonces, existe lo que se llama angina estable, donde hay un vasoespasmo de alguna de las arterias del corazón. Se estresó porque reprobó, se estresó porque le dijeron que estaba embarazado, se estresó porque se le murió un familiar, algo así, en serio, si llega, se murió tu papá, pues imagínate, algo así, como dicen por ahí, algo así bien machín. Entonces, la arteria se estresa y se cierra un poquito. Ay, eso se llama angina, se estresó. Pero después que ya pasó el evento, o sea, fueron segundos. Eso se llama angina estable. La famosa angina de... Sí, hay pacientes que llegan a urgencias así, le hacen todo el estudio, salió normal. Te gastaste 20,000 pesos porque tienes una angina estable. Pero bueno, algo así. Algunos pacientes que han jugado, que corren maratones o muchos partidos, algo así, una impresión. Se llama angina inestable. Le dio la clínica de un infarto, la arteria se cerró parcialmente y después se abrió. Todos los estudios están normales. La angina inestable es aquella donde ya hay un ateroma. Ya hay un ateroma. Por ejemplo, esta. Aquí. Se va a hacer, es como si todos los días pues, hacen huevo en las mañanas frito, pues cómo va a quedar el sartén. Grasoso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Ya no se abre, o sea, queda así muy... La arteria ya está con algunos ateromas. Para la vida diaria no da problemas, pero cuando tú corras, cuando tú hagas esfuerzo, te va a doler. De una vez que te tranquilices, eso se llama angina inestable. ¿Okay? Eso es un dolor que solamente cuando hagas esfuerzo físico. Y después sigue el verdadero infarto, donde ya se cierra la arteria y no se abre. ¿Okay? Ya se tapó. El infarto agudo del miocardio, hay infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Este paciente llega, le duele, bla, bla. Entonces le haces un electro y ves el signo de bandera, pues fatal.
Ya luego hace enzimas cardíacas, están elevadas, hay que darle tratamiento. Lo trombolizan, le dan medicamentos en la vena y si no revierte con eso hay que operarlo, hay que abrir la arteria. Y existe otro paciente donde llega con la clínica de infarto, que hace un electrocardiograma y está normal. Pero le haces unas enzimas cardíacas así, están elevadas. Entonces, a estos dos hay que hacerles enzimas cardíacas. Pues si yo en realidad hago enzimas a todos, por así, no se evitan de cosas. Entonces, eso se llama síndrome isquémico coronario. Angina estable, infarto agudo de miocardio con elevación del cemento ST y infarto agudo de miocardio sin elevación del cemento ST. ¿Okay? Ahora, las arritmias que deberían llamarse disritmias, ¿por qué? Disritmias auriculares y ventriculares, por ejemplo, está la fibrilación auricular y la taquicardia ventricular paroxística nocturna, ¿no? Un ejemplo, la fibrilación auricular, pues es cuando la aurícula no se contrae sincrónicamente y empieza a temblar. Eso se llama fibrilación auricular. Es muy benigna, pero hay que darle tratamiento, anticoagulables porque forman corrosión. Pero la taquicardia ventricular, por ejemplo, es muy grave porque esa la tienes que tratar porque si no el paciente se infarta. Entonces eso se llaman disritmias con el electrocardiograma. Y están las insuficiencias valvulares, ya sea insuficiencia porque no se cierra o estenosis porque no se abre, ¿verdad? Y esos pacientes normalmente tienen soplos, disneas, son las patologías, digamos, más comunes. ¿Qué otra patología han escuchado del corazón? Miocarditis. Miocarditis es una inflamación del corazón, ¿verdad? Antes era muy común por el famoso estreptococo beta hemolítico. ¿Se acuerdan del estreptococo beta hemolítico? Hay gente, por ejemplo, yo tengo lo que vimos, me duele la garganta. Si es una vez o me ocurre cada año o 2 veces al año, pues está bien. Pero si me ocurre cada mes, infección de la garganta, ¿qué se les ocurre hacer? Un exudado faríngeo. Voy al laboratorio con un hisopo, te raspan la garganta y lo echan en una cosa de Petri y a ver qué bacteria crece. Si crece una bacteria que se llama estreptococo beta hemolítico, hay que erradicarlo, hay que darle penicilina un montón, porque el estreptococo beta de la garganta se puede ir al pulmón, glomerulonefritis, a las articulaciones o al pulmón, y eso se llama fiebre reumática, eso se llama endocarditis, la famosa endocarditis. Bueno, tenemos las bases más o menos, ¿sí? Circulación predominante del corazón, aquella arteria que dé la interventricular o descendente posterior, aurícula derecha. Primer y segundo ruido es el cierre de las válvulas. Siempre hay una confusión en algunos libros. Voy a ver qué dicen, porque algunos libros dicen el primer ruido es el cierre de las AB y el segundo ruido y viceversa. Lo que yo quiero es que ustedes en la sístole se cierran las AB y en las diástoles se cierran las semilunares. Los ruidos es el sonido que hacen las válvulas al cerrar. Hay una circulación sistémica y una circulación propia del corazón. La circulación sistémica es la que vimos, la que hace el recorrido y es la excepción a la regla. Las arterias llevan sangre sin oxígeno y las venas llevan sangre con oxígeno. Histológicamente, ¿por qué se llaman o por qué llevan lo contrario? Porque histológicamente pues es una arteria y histológicamente es una vena, aunque lleve sangre con oxígeno, es una vena porque así está histológicamente. El circuito que tiene el corazón es todo parte del nodo SA, ¿verdad? Y tiene un efecto simpático y parasimpático. El simpático es bloqueadores beta 2 y el simpático, y el parasimpático es muscarínico. Apréndanselo, ¿qué dijo el doctor? ¿Quién sabe? Cuando ya lleven vicio, farma, me lo van a agradecer porque algunos ni siquiera van a saber qué receptor hay en el corazón. El corazón tiene beta 2 y muscarínicos. Beta 2 simpático y muscarínicos parasimpáticos. La circulación venosa va por el seno coronario, que recibe de las 3 venas
cardíaca magna, ¿verdad? Que es de izquierda a derecha. Mayor, media y menor. La mayor y la marginal del lado izquierdo y la menor, la media y la menor del lado derecho, ¿verdad? Y de las válvulas, ¿verdad? Las válvulas es cuando no se puede abrir es porque está estenosada, y cuando no se puede cerrar es porque está insuficiente. Otra vez, cuando las válvulas no se pueden abrir están estenosadas, y cuando no se pueden cerrar están insuficientes. Bueno, yo creo que ahí podemos ya ir a empezar. Bueno, vamos como los cangrejos. Esto yo creo que ya se lo saben. Algunos ya se estudiaron el libro. Tórax. Eso está bien fácil. Cuando sean las 2:30, a las 2:30 ¿a qué hora termina? ¿A qué hora termina la clase? Ah, bueno. A ver si se cansan, me dicen. Tórax. ¿Ya se cansaron? ¿Fue mucho o qué? No, sigue. Apenas es corazón. Es que sí tienen que, por ejemplo, tienen que, cuando vean un electro, ver una red. Porque este electro está mal. Bueno, primera tarea del semestre: imprimir un electrocardiograma. Tienen que asociar claro medicina ni modo. Un electrocardiograma con un bloqueo cardíaco, con una arritmia y con un infarto, y síndrome de preexcitación Wolff-Parkinson-White. Pues ya ni modo. Buscar un electro con un bloqueo cardíaco. Bloqueo 1, tipo 1, tipo Mobius, lo que no me interesa. Bloqueo cardíaco. Arritmia cardíaca. Cuando yo digo arritmia, ¿qué es? Fibrilación auricular o fibrilación ventricular. Con un infarto, 3, y con un síndrome de preexcitación, el famoso Wolff-Parkinson-White. Wolff-Parkinson-White, preexcitación. Pues si tiene algún paciente, pues tráiganlo. Lo vamos a ver hasta el caso. Yo creo que sí, si estudiamos, sí te van a agarrar el ego. Yo digo que sí. No creo que esté tan mal. Bueno, esqueleto torácico. Así, vámonos flash. 12 costillas. Son 12 pares de costillas. 10 están unidas al 10 tienen uniones y 2 flotantes. ¿Ok? Y el libro las conoce como costillas verdaderas y costillas falsas. Las costillas verdaderas son del 1 al 7. ¿Por qué? Porque son las que se unen al esternón. Y las costillas falsas son ¿cuáles? Aquellas que la unión es con el cartílago costal, que es del 8 al 10. Y después siguen las flotantes, ¿verdad? En la parte posterior está la columna, que son 12 vértebras. Pero si son 12 vértebras, ¿y cuántas costillas hay? ¿Cuántas costillas hay? 12. Pues cada una tiene su par. La articulación. Ok. ¿Cómo se llaman las articulaciones? Empezando del anterior, externo clavicular, porque recuerden que el esternón tiene 3 porciones: el manubrio, el cuerpo y el sifoides, el proceso sifoideo. La primera porción, que es el esternón, que es el manubrio, se une con la clavícula. Externo clavicular o manubrio externo, como quieran llamar. Esa es la primera. Y después sigue una
que es entre el esternón y el manubrio, que se llama manubrio esternal, ¿verdad? Y después el cuerpo del esternón con las cefoides, ¿verdad? Esternocefoideo. Después sigue el esternón con las costillas, pero las costillas no se unen solas, tienen un cartílago en medio, ¿verdad? Entonces, esa articulación se llama esternocostal, ¿verdad? Y aquellas que solamente tienen puro cartílago, ¿cómo se llaman? Estas costocondrales. Costocondrales. Después siguen las articulaciones posteriores, ¿verdad? Que es estas, se llaman articulaciones costovertebrales. Y la escápula, escápulo-costal o escápulo-torácico, ¿verdad? Ahora, de las costillas, ¿por qué se llaman verdaderas y falsas? Ya las mencionamos, pero por lo menos hay las primeras dos. ¿Por qué las primeras dos son costillas atípicas? La primera y la segunda. ¿Por qué se las ocurre? ¿Cómo? No. Porque tienen algún músculo que no se inserte, más bien que solamente se inserte ahí. Y pregunta de examen, a ver si, ¿cuáles son los músculos que se insertan en la primera costilla? Subclavio. ¿Cómo? Subclavio. Eso es el pollo. Uno es el subclavio Homoyoideo. y el otro es el... Uno es el subclavio y el otro ¿cuál es? Preguntas. ¿Por qué la costilla 1 y 2 son atípicas? Por la inserción muscular. Uno de ellos es el subclavio y van a buscar por eso. El otro está bien fácil, pero sí, lo van a buscar. Ahora, El esternocleido más severo. no. No. Entonces, no, viene aquí en el libro. ¿Cómo se llama la articulación de la costilla y las vértebras? Costovertebrales. ¿Cómo se llama la articulación entre el cartílago costal? Costocondrales. Entonces, la articulación costovertebral, ¿verdad? Está la costilla, está la costilla, tiene su cuerpo, tiene su ángulo costal y aquí tiene tres porciones cartilaginosas, ¿verdad? El tubérculo, que es una prominencia, tiene una porción articular y una porción no articular. La porción articular del tubérculo es la articulación que llega con la, ¿se acuerdan de las vértebras? La apófisis transversa. Tiene la parte transversa. Y tiene una cabeza, tiene una carilla articular superior y una carilla articular inferior, ¿verdad? Esa es la articulación con las carillas vertebrales. Las carillas vertebrales. Entonces, ahí está lo que les preguntaba de los músculos. ¿Qué músculos? Músculo escalonante. ¿Cómo? Uno de ellos es el subclavio, porque le moldea, pero el libro lo menciona que es el tubérculo del músculo escaleno, que hunde, ahí que hace un reborde, perdón, en la primera costilla, y el serrato. Tanto el escaleno y el serrato anterior hacen una tuberosidad, el serrato en la segunda costilla y el escaleno en la primera costilla. La octava costilla pues es muy amplia y las otras están en el aire. Ahora, les dije que la costilla tiene un tubérculo y una cabeza. El tubérculo tiene una porción articular y una porción no articular. La porción articular es por de un ligamento que arrasa, y la porción articular que llega ahí, que llega la apófisis transversa de las vértebras. ¿Sí? Más o menos estoy hablando. La apófisis transversa se articula con la porción articular del tubérculo.
La apófisis transversa de las vértebras se articula con la porción articular del tubérculo. La porción articular es un ligamento, ¿ok? Y después tiene una cabeza en la costilla y tiene una carilla articular superior y una articular inferior. Entonces, si yo aquí pongo la costilla, mire, en mi cara es para la cabeza de la séptima costilla. La séptima costilla, imagínense que es esta. Imagínense que esta es la séptima costilla. La séptima costilla tiene en la cabeza una porción articular superior e inferior. Se va a articular aquí. ¿Ok? La porción de las caídas articulares de la cabeza. Entonces, la séptima costilla, la carilla articular inferior se va a articular con la séptima vértebra y la carilla articular superior se va a articular con ¿cómo? Se va a articular con la sexta, ¿ok? ¿Sí? ¿O ando hablando solo? ¿Pescaron o no le pescaron? ¿Sí? Ok. Es que ni cómo dibujarle, ¿verdad? No hay borrador. Bueno, repito, espero que ya con esto lo podamos hacer. Aquí está la costilla, ¿ok? Esta imagen. Aquí está, en mi cara, ¿para qué? Dijimos que la costilla tiene un tubérculo y una cabeza. ¿Okay? Vamos a empezar por la cabeza. Aquí está la cabeza de la costilla. Ahí está. Aquí está la cabeza de la costilla. La cabeza de la costilla tiene esta característica, miren. Tiene una hendidura que tiene cartílago. Tiene una hendidura arriba y una hendidura abajo. Pues esta cabeza y las hendiduras van aquí. Van aquí insertadas. La carilla articular inferior de la vértebra comparte con el mismo nivel y la carilla articular superior comparte con la otra. Aquí va la cabeza y aquí van las dos hendiduras que tiene la costilla, que aquí no se ve muy bien, las dos hendiduras de la costilla. Entonces, esa parte sí la entendemos. Y después la costilla, ya que está unida con la vértebra, tiene un tubérculo, ¿verdad? Y ese tubérculo se articula aquí con la apófisis transversa, fosita para el tubérculo de la costilla. ¿Sí? ¿Más o menos? La posición articular o un ligamento. Ahora, pregunta de examen, ¿se acuerdan de los nervios? Entonces, para fines prácticos, por ejemplo, el libro utiliza la séptima costilla. La séptima costilla, ¿con qué cuerpo vertebral se articula? La séptima costilla, el tubérculo articular, con el mismo número de costilla, la carilla articular inferior con el mismo número de costilla y la carilla articular superior con la supraadyacente. Cuando tú respondes con la supraadyacente, pues no, con la menor, pues como va de abajo hacia arriba, va de abajo hacia arriba. Y esta es la realidad de las cosas. Por ejemplo, este es lo que yo les mencionaba. La cabeza de la costilla se articula, tiene una porción articular, la cabeza de la costilla. La cabeza tiene dos hendiduras. La hendidura inferior se articula con el mismo nivel, séptima costilla, con la séptima vértebra, y la superior con la vértebra suprayacente, en este caso sería la sexta. Y el tubérculo, ¿verdad? La porción articular se va a articular con el mismo, ¿con el qué? Con la apófisis, proceso o apófisis transversa del mismo nivel. ¿Sí? 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 ¿Quedó? ¿No quedó? ¿O repetimos? ¿O alguien que me lo diga? ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, si esta fuera la séptima, si esta fuera la quinta costilla, ¿verdad? La quinta costilla, el tubérculo articular, ¿con qué se articula? La quinta costilla
con la quinta. La carilla articular superior con la cuarta. Ok, así, tubérculo articular y carilla inferior con el mismo número y la carilla superior con la suprayacente. Bueno, aquí hay un ligamento en la porción del tubérculo no articular, no aparece ahí, que es un ligamento. Entonces, esta articulación es la articulación de costilla y vértebra. ¿Cómo sería? Vértebra y costilla es costo vertebral. Ahora, apófisis transversa y tubérculo serían costo transversa. Entonces, las articulaciones de las costillas con las vértebras tienen dos, ¿verdad? Las costovertebrales, que son las carillas articulares con la vértebra, y las costotransversas, que es la costilla con la apófisis transversa de la costo vertebral, costo transversa, costo vertebral, costo transversa. Repiten así, costo vertebral, costo transversa, hasta que les quede. El esternón tiene pues varias articulaciones y tiene varios ligamentos que lo estabilizan en la parte anterior, y tiene esta forma. Es en la parte posterior está la columna propiamente dicha, y en la parte anterior está el esternón, y esos son los niveles. Por ejemplo, el borde superior del esternón está a nivel de T3, la articulación manuloesternal está a nivel de T5, la articulación cifoesternal está a nivel de T9, ¿verdad? Es la articulación. El esternón, ¿para qué sirve el esternón? Protección, inserción de costillas, inserción de tendones, y es una zona de injerto. Podemos agarrar hueso del esternón para poner fracturas o hacer biopsias o aspirar los huesos, ¿verdad? A las embarazadas, por la laxitud que hay en el embarazo, les duele aquí. Me llegan muchos pacientes con dolor, incluso algunos se tóquense la y se puede y les duele, ¿verdad? Debe estar verticalizada, algunos tienen horizontalizado. Es una zona de dolor. Y si es muy sensible, tóquense fuerte. Y si les duele, los boxeadores se les fracturan, algunos hay que quitárselas. ¿Qué articulación nos faltó? Pues sí, cifoesternal, costovertebral, esternocostal, manuloesternal, esternoclavicular, esternocostal, ¿no? y la costovertebral y costotransversa, son las articulaciones que salen del tórax. Ahora, el tórax tiene una abertura torácica superior y una abertura, tiene un boquete arriba y abajo. La abertura torácica superior mide 6.5 centímetros y va desde el T1, manubrio, ¿verdad?, hacia abajo, y pasan las grandes estructuras, esófago, víscera, etc. La abertura torácica inferior es más amplia, ¿verdad?, y tiene como base al diafragma. Entonces, cuando diga abertura torácica superior y abertura torácica superior, son los boquetes que tiene el esternón. Ahora, aquí dice articulación costotransversa. La articulación costotransversa, ¿qué dijimos que es? Costotransversa es la unión de la porción articular del tubérculo con la apófisis transversa de la costilla, que es aquí, ¿verdad? Y aquí es donde torció el ramo, que está por aquí. ¿Por qué no se ve bien? Bueno, ligamentos. Cuando alguien se fractura una costilla, si algo tienes dolor. Ligamento longitudinal anterior, ligamento radiado, ligamento contratransverso superior, ligamento interarticular, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? En orden. El ligamento longitudinal anterior es aquel ligamento que solamente une el cuerpo anterior de las vértebras.
Hay un ligamento longitudinal anterior y un ligamento longitudinal posterior. El ligamento longitudinal posterior es el que está en la parte posterior de las vértebras. Une las vértebras, solamente ahí, no toca costillas, ¿verdad? El ligamento longitudinal anterior quedaría aquí. Si hay uno anterior, hay uno posterior, pero está aquí. ¿Qué es este? Solamente está anterior a las vértebras. Ese incluso delimita. Bueno, en las fracturas, si es muro anterior, es del ligamento longitudinal anterior al posterior. Si es muro posterior, es del longitudinal posterior. Pero es ligamento longitudinal anterior, está anterior al cuerpo vertebral de las vértebras. ¿Okay? Si hay uno anterior, hay uno posterior a las vértebras. Ligamento radiado. ¿Qué es el ligamento radiado? El ligamento radiado es el que estabiliza la articulación costo-vertebral de las carillas articulares de la cabeza de la costilla a las vértebras. ¿Ok? El ligamento radiado es el que estabiliza la articulación costo-vertebral. El ligamento costo-transverso, ¿qué es? El ligamento costo-transverso es el que une la porción no articular del tubérculo con la apófisis transversa. Y el ligamento interarticular es el que une carilla con carilla. ¿Okay? Carilla, o sea, ¿cómo? Las carillas superiores de las costillas. Ahí estaba. Porque el costo vertebral es el que une las cabezas con las costillas. Estos son las errores de los ligamentos. Entonces, ligamentos, longitudinal anterior, que está anterior a las vértebras, y tiene su hermanito longitudinal posterior. El ligamento radiado es el de la articulación costo-vertebral. El ligamento costo-transverso es el superior e inferior que une la porción articular del tubérculo con la apófisis transversa. Y el ligamento interarticular, ¿qué hace el interarticular? Las carillas, solamente las carillas. Esta es la forma que si algo tienen las vértebras, son articulaciones. Reversión al ligamento interarticular, bla bla bla, eso es lo que acabamos de explicar. Bueno, ¿cómo se mueve el diafragma? La fisiología del pulmón es una inspiración y expiración, y se llama amplexión y amplexación, inspiración. En la inspiración, el mayor músculo de la respiración, ¿cuál es? El diafragma. El mayor músculo es el diafragma. Entonces, les preguntaba el semestre pasado, en la inspiración forzada se llenan de aire los pulmones, el diafragma tiene que abatirse, la cavidad abdominal. Entonces, el diafragma en la inspiración forzada, ¿cómo está? ¿Contraído o relajado? Usted dígame otra vez, en la inspiración, ¿cómo debe estar el diafragma? ¿Contraído o relajado? ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia? Miren, movimientos combinados costales. Este es el diafragma. En la inspiración, dice, el tórax se expande durante la inspiración forzada, o sea, al meter aire, se expande a la medida que se elevan las costillas, se abren, y el tórax se estrecha durante la inspiración, bla, 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 donde descienden las costillas, ¿vale? Y cuando el diafragma se relaja, la descompresión de las vísceras abdominales empuja el diafragma hacia arriba, ¿verdad? Reduciendo el diámetro vertical para la expiración. O sea, en la inspiración, el diafragma, las costillas se elevan, se abren y el diafragma se contrae y empuja a las vísceras hacia abajo. ¿Ok? Y en la expiración, el diafragma se tiene que relajar para que las vísceras empujen y saquen
el aire, ¿verdad? Saquen el aire. Bueno, continuará. Ya medio se.